Bien, entonces les digo que es muy interesante ir reconociendo las comidas de Jesús, sobre todo en este aspecto de que Jesús come con mujeres. Esto ya es muy importante porque para la cultura del siglo primero en Palestina, que es en donde estamos situados ahorita, la mujer parece no tiene un lugar importante. De hecho, en este contexto judío, una mujer viuda está destinada a la muerte. ¿Por qué? Porque a la mujer le da únicamente sentido el hombre en esta cultura de Palestina del siglo primero. Si una mujer no está cuidada por un varón, entonces la mujer no tiene como mucho valor. Por eso es muy interesante que ahora Jesús, en el contexto de las comidas, también presente o coma con mujeres, como es el caso claro con Marta y María. Así lo podemos leer al menos en Lucas capítulo 10, ¿no? Ahí está cómo nosotros podemos entender y ver que Jesús come con mujeres. También va a comer con samaritanos. Ustedes recordarán este famoso relato de la samaritana, ¿verdad? Que le pide de beber agua y que le dice, pues es que según ustedes los judíos, solamente en el templo de Jerusalén es en donde se puede adorar a Dios. Y le responde Jesús, llegará un momento en que en todos lados se pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en este contexto, los judíos no querían a los samaritanos. Jesús ahora los acepta. Si se fijan, las comidas de Jesús son incluyentes, ¿vale? Van a incluir a todos, excepto, repito una vez más, a quienes muestran una imagen falsa de Dios y a quienes ocupan el poder para algo malo, ¿no? Entonces, es evidente que Jesús compartió su comida específicamente o preferentemente con los más pobres, ¿no? Como queda patente en los 6 relatos de la multiplicación de los panes, que dicho sea de paso, es el relato que más veces se repite en todo el Nuevo Testamento. Y viene esta multiplicación de los panes, ¿por qué? Porque no tienen que comer. Fíjense ahí, interesante, no tienen que comer. La lógica es, y la repetimos, si no comes, mueres. Luego entonces el darte de comer es darte vida físicamente o biológicamente, al tiempo de compartir la mesa contigo es darte vida existencialmente, ¿no? Reconocerte a ti como persona. La preferencia de Jesús por los últimos no es primordialmente una cuestión de preferencia social. Así nada más que Jesús quiere a los pobres, pues nomás porque sí. No es cuestión de preferencia social, sino la expresión del radicalismo humano. Optar por el pobre, por los que no tienen nada, significa ser verdaderamente humano. Porque si yo opto por una persona rica sin más, sé que esa persona rica tarde o temprano me va a poder regresar la comida o la invitación a la comida. No así el pobre, el que no tiene dinero. Luego entonces se entiende por qué se presenta como un radicalismo humano, ¿no? Porque sin la comida simplemente morimos. Con lo cual Jesús nos vino a decir que Dios está presente, se identifica y mejor aún, se funde con lo que es común a todos los seres humanos, porque Él es humano, Él es hombre, entiende de esto. En las comidas de Jesús se nos revela algo más sobre Dios. Es decir, algo más significaría ahora que Dios, al igual que Jesús, obviamente, está del lado de los pobres, de los más necesitados y en contra de los que oprimen a los demás y de quienes muestran una imagen errónea de Dios. Porque las imágenes erróneas de Dios lo que nos llevan es a malentender nuestra fe. Y lógicamente esto nos lleva a actuar mal, ¿no? O no de una manera totalmente positiva. Fíjense, la parábola del gran banquete es uno de los rasgos evangélicos en los que aparece de forma más patente
cómo y hasta qué punto la mesa compartida es el lugar donde el Padre se hace presente y se da a conocer. En esta parábola del banquete, ustedes recordarán que es un banquete al que están invitados muchos, pero estos no quieren ir, no pueden, ponen pretextos. ¿Y qué es lo que hace el que invita a todos? Manda a los demás a que inviten a cualquiera que se encuentren en las cruces de las calles, a los más pobres, etc. ¿No? Eso es el gran banquete. Entonces, si Jesús no solamente come con los suyos para darles vida, sino que además en sus parábolas muestra que el banquete, entre paréntesis, comida y comensalía, es como va a significar el reino de Dios, sin duda estamos ante algo principal con Jesús, la comida. ¿Sale? Ahora, no podemos olvidar que un hecho que nos van a narrar los 4 evangelistas. Jesús se despidió de sus discípulos en una cena, ¿no? Y es justo la cena que nosotros recordamos el Jueves Santo. Mucho se ha discutido, los especialistas en Biblia, si aquella fue sencillamente eso, una cena de despedida y nada más, o fue una cena de carácter religioso. Si fue la cena que los judíos tenían por Pascua, o si más bien esta cena fue una cena, entre comillas, ordinaria, pero que Jesús le dio un significado de despedida. Eso los biblistas todavía no lo dejan claro. Y no lo dejan claro porque los evangelios los relatos que nos narran este acontecimiento de la cena no coinciden en todo, como lo vamos a ver más adelante. Y es lo que no nos permite saber con total certeza si fue o no fue la cena pascual de los judíos. Lo que sí podemos tener claro es que esta cena es una cena de despedida y si no el justo día de Pascua, sí en torno a la Pascua. ¿Vale? Pero eso lo vamos a ir revisando. Entonces, el centro de interés del relato de la cena, tal como nos lo cuentan los evangelios, se pone en la experiencia humana que aquella noche vivieron los que participaron en aquella cena que resultó intensa y dramática. Yo los voy a invitar a que en torno a estas charlas podamos tomar, bueno, no ahorita precisamente, ¿verdad? Pero podamos tomar nuestra Sagrada Escritura y sobre todo el relato de San Juan, lo leamos detenidamente en el de la cena y los demás evangelistas también. Y traten de sentir la nostalgia que hay en ese relato. Jesús está despidiendo de los suyos. Más allá de que si fue o no fue una cena pascual religiosa, Jesús está despidiendo de los suyos. Es muy conmovedora este relato evangélico si lo leemos desde el corazón, porque Jesús está despidiendo. Incluso provoca hechos y palabras que bien se pueden calificar como expresiones de situación límite. Cuando nosotros nos despedimos de algún amigo o algún familiar porque se va a mudar de casa, o incluso cuando se presenta la muerte, ustedes no me dejarán mentir que es una situación límite, porque en el caso de la muerte ya no vamos a ver a esta persona. En el caso de un cambio de lugar de vivienda en grandes magnitudes, pues hasta quién sabe cuándo podamos ver a esta persona, ¿no? Entonces, ahí se va presentando todo este carácter. Según esto, lo primero que sería necesario recordar siempre es que aquella noche y aquel grupo de personas celebraron una cena de despedida. Eso sí tenemos por claro, es una cena de despedida. Lo que allí se vivió, además, fue de manera o de carácter definitivo. No es como que, pues bueno, me voy de viaje un mes y me voy a reunir con mis amigos, pues para despedirme de ellos, pero pues al final sé que dentro de un mes los voy a ver. Esta cena es de un carácter de despedida definitiva. Imagínense la nostalgia que puede guardar todo eso, ¿no? Lo más fuerte de todo es que aquella cena resultó ser una despedida trágica.
por cómo, bueno, ya todo el desenlace que nosotros sabemos posteriormente, ¿no? La aprehensión de Jesús, su muerte y al final, obviamente, la resurrección, pero la despedida trágica. Además, porque pues uno de los suyos es quien lo traiciona. Entonces, es despedida trágica porque se produjo en unas circunstancias de extremo dramatismo humano. Pero para que quede más claro, veamos algunos aspectos más de carácter bíblico sobre esto, ¿no? Entonces, fíjense en este cuadrito que aquí les presento. Nosotros nos vamos a encontrar, al menos en este cuadro, con dos tradiciones, el de los evangelios sinópticos y el del evangelio de San Juan. El de los evangelios sinópticos, pues bueno, hay que situar a San Mateo, San Marcos y San Lucas, ¿no? Y ya obviamente Juan, pues su evangelio. Fíjense, esto lo rescato de un estudio que hace el Papa Emérito Benedicto XVI, que bueno, firma el libro como Joseph Ratzinger, su libro Jesús de Nazaret, ¿vale? Es un libro muy curioso porque, aunque lo firma con su nombre de pila, Joseph Ratzinger, lo edita o lo publica ya siendo papa. Entonces, ahí por eso es medio curioso este libro en este aspecto. Lo publica el Papa Benedicto XVI, pero a título de Joseph Ratzinger, que es la misma persona, ¿no? Pero solamente porque en este caso el Papa no puede hacer este tipo de publicaciones, ¿no? Eso es otro tema, pero nada más quería resaltar eso. Entonces, ¿qué día de la cena nos presentan los sinópticos? Coinciden con Juan en que es el día jueves. Los sinópticos nos van a decir que efectivamente es una cena pascual. San Juan va a decir que no es una cena pascual. ¿Sale? Después, la fiesta pascual, ¿cuándo va a ser? Según los sinópticos, jueves para viernes. Por eso, esta comida, esta cena, según los sinópticos, sí es una cena pascual, porque es en jueves. Pero fíjense, San Juan nos dice que el día de la cena es el jueves, pero para el evangelista San Juan, la fiesta de Pascua es de viernes para sábado. Luego entonces, ¿cuándo fue según el evangelio de San Juan esta fiesta de Pascua? El viernes, no el jueves, ¿vale? Por eso, si nos atenemos a lo que a San Juan nos dice, esta cena de despedida de Jesús no fue una cena pascual. Los sinópticos nos dicen que sí. ¿Se dan cuenta por qué la dificultad de decir si fue o no fue cena pascual? Porque los evangelistas no nos permiten llegar a una conclusión así sin más. Hay que entender que los evangelistas tienen una finalidad propia y conforme a esa finalidad sitúan esto, ¿vale? En este caso, fíjense, la muerte de Jesús, según los sinópticos, es el viernes, el mismo día de la fiesta, ¿no? Por eso, se van presentando varias características ahí en los sinópticos, como si puede o no puede si puede o no puede acontecer la crucifixión en ese momento, hay que bajarlo antes, etc. ¿No? En el Evangelio de San Juan, la muerte de Jesús también es el día viernes, pero aquí da la casualidad que es el día de la vigilia pascual. Es decir, en lo que sí concuerdan tanto los sinópticos como San Juan es que el día de la cena es jueves y la muerte de Jesús es el viernes. ¿Cuál es la problemática de entender en los sinópticos que fue el jueves, que sí fue una cena pascual, y la muerte de Jesús? La problemática es que no es lícito ni posible el proceso ante Pilato ni la crucifixión por la Pascua. Lo demuestra la negativa de los escribas y sumos sacerdotes, que es la negativa que les pongo. Bueno, que les platico, ¿no? Juan, ¿cuál es la problemática? Fíjense, la teología juánica hace ver que Jesús muere el mismo día que se sacrifican los corderos. Aquí está la intención de San Juan, a fin de presentar a Jesús como el verdadero cordero, el cual ya no va a necesitar otro sacrificio.
sino que Él mismo se ofrece como sacrificio y ya no se necesita ningún otro más. Es decir, Jesús sustituye al Cordero Pascual para convertirse en ese Cordero y que va a dar ahora libertad a los hijos de Dios. Sin embargo, con ello niega el carácter pascual de la cena. Y ahí San Juan nos mete en problemas, ¿no? Bueno, por expresarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí radica la problemática, pues no se puede negar el carácter pascual de la última cena de Jesús. Por eso les decía, ahora en este contexto, que aunque los evangelios no se ponen de acuerdo, al menos la tradición sinóptica y el evangelio de San Juan, si fue o no fue cena pascual, al menos lo que sí queda claro es que es en el contexto pascual. ¿Sale? Y todos estos datos los rescata Joseph Ratzinger. Pone otros muchos aspectos, ¿verdad? Pero para propósito de nuestro estudio, parece que estos son suficientes. Entonces, si se fijan, las conclusiones que podemos sacar es que es jueves y al menos en el contexto pascual. Si nos ceñimos a los sinópticos, estaremos diciendo que sí fue una cena pascual. El Evangelio de San Juan, por lo que nos dice, no nos permite sostener eso. Pero repito, como conclusión, es al menos en el contexto pascual, en el contexto de liberación del pueblo de Israel. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí. Perfecto. Sí, fresh. Bien, entonces seguimos avanzando. Fíjense, hay dos modelos de relato en la institución de la Eucaristía. Ahora vamos con esto. Dos modelos de relato. Por un lado, Marcos y Mateo. Y por otro lado, hay que situar a Lucas y a Pablo en su primera carta a los Corintios, que es el relato que nuestra hermana Ara nos hizo favor de leer al principio. Estos dos grandes modelos, ¿no?, que se van a presentar. La primera carta a los Corintios fue escrita en torno al año 56. Es vista por algunos como narración etiológica cultural. ¿Qué significa esto? Que es, lo etiológico es lo que nos explica cómo nació algo. La etiología es cómo nació algo, cómo se dio algo o por qué lo tenemos ahora. Eso es la etiología cultural, es decir, el surgimiento de esta práctica cultural. Y también como un texto normativo, la primera carta a los Corintios, que transmite lo que ha recibido. Ustedes recuerdan que eso nos decía San Pablo, ¿no? Yo solamente les comparto lo que a su vez he recibido en el seno de la comunidad primitiva, ¿no? Entonces, Marcos es posterior a Pablo, pero depende de tradiciones más antiguas Marcos. Su narración, por tanto, es vista como un simple relato. Aquí vamos a decir que la que lleva la voz cantante es la primera de Corintios. 11, 23 a 26. Es nuestro relato más antiguo. ¿Sale? Entonces, en los 4 relatos que forman los dos modelos, que es aquí ya el cuadro que se va a presentar, ¿no? Fíjense, el primer modelo entonces es Marcos y Mateo. Esto hay que caracterizarlo como una eulogía. ¿Qué es una alabanza? Eulogía es una palabra que designa alabanza. ¿Sale? Mientras que el segundo modelo se nos va a presentar como Eucaristía, ¿no? Así es como se escribe Eucaristía, ¿no? No crean que se me fue ahí la H. Es así, se escribe así. Entonces, eulogía y eucharistía o eucaristía, que la Eucaristía ya es una acción de gracias, mientras que la eulogía es una alabanza. Son dos modelos. Fíjense, en Marcos hay algunas características muy importantes. En Marcos 14:22 dice, tomad, esto es mi cuerpo. También en Mateo. Y en Lucas y en Primera de Corintios
también dice esto es un cuerpo, pero en el segundo modelo se va a agregar, al menos en los relatos de Lucas y de Corintios, que se entrega por vosotros. En el caso de Corintios, que será entregado por vosotros. Ya hay un para quién, al menos aquí. Después, en el segundo modelo, nosotros nos encontramos con hagan esto en conmemoración mía. En el primer modelo, no. Marcos y Mateo no nos dicen eso. Lucas y Corintios sí nos dicen hagan esto en memoria mía. Otra característica interesante, Marcos va a decir, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. Mateo, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos para el perdón de los pecados. Coinciden, a excepción del para el perdón de los pecados que menciona Mateo y Marcos no lo tiene. Lucas va a decir, este cáliz es la nueva alianza con mi sangre, que se derrama por vosotros. Primera de Corintios, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Hay una repetición de este háganlo en memoria mía, ¿no? Ahora con el vino. También características de estos dos modelos. El primer modelo, en Marcos y Mateo, sangre es el sujeto. Esta es mi sangre, ¿no? Pablo y Lucas dicen, esta es la nueva alianza sellada con mi sangre. Aquí el sujeto es la alianza, no la sangre, el sujeto. Otra cosa, Marcos y Mateo hablan de la sangre de la alianza, aludiendo a Éxodo 24:8, que es la estipulación de la alianza en el Sinaí. Mientras que Pablo y Lucas hablan de la nueva alianza, remitiéndose con ello a Jeremías, al profeta Jeremías, ¿no? Capítulo 31, versículo 31. Marcos y Mateo hablan de la sangre derramada por muchos y con ello aluden a Isaías. Pablo y Lucas dicen por vosotros, es decir, por ustedes, ¿no? Haciendo pensar así inmediatamente a la comunidad de discípulos. Entonces, si se fijan, aquí las dos modelos o las dos tradiciones que nos representan los tres evangelistas y la primera de Corintios, tienen sus coincidencias, pero también tienen sus peculiaridades propias. ¿Sale? Esto es muy interesante, porque con ello nos damos cuenta que en el fondo está el acontecimiento de la última cena, que al menos con lo que revisamos en el cuadro anterior, está situado en el contexto pascual, ¿no? Y que con todas estas características aquí presentes, ya vamos viendo que Jesús va diciendo que aquello que les está dando es su cuerpo. Es algo que coinciden todos, ¿no? Que es su cuerpo y que al menos representa una nueva alianza, que es esto. Bueno, no sé si se ve a mi cursor que se mueve en sus pantallas. ¿No se ve? Bueno, No, Fred. ni modo. Pero bueno, ahí abajo de los tachecitos o de las crucecitas, ¿no? Que al menos se hace referencia que es una nueva alianza, un nuevo pacto sellado con Dios, ¿no? Más allá de dónde está el sujeto, etcétera, es una nueva alianza. Y lo que nos invita a pensar que ha sido derramada por muchos, y algunos, Lucas y Corintios nos va a decir que como que nada más para los que están ahí reunidos. ¿Sale? Entonces, van siendo muy interesantes todas estas características. ¿Vamos bien hasta aquí o ya se me marearon con tanto cuadrito? Bien, No, Fray. todo bien, Fray. No, Fray, vamos bien, vamos bien. Lo Perfecto. que estaba diciendo en Muy bien, Fray. Corintios, dice algo así parecido, ¿no? La alianza de mi sangre, la nueva Ajá. alianza de mi sangre. Sí, Era lo que estaba diciendo que dice Pablo y Lucas, ¿no? Que son muy relacionados. ajá. Así, bueno, como lo estoy leyendo o como lo leí cuando vi el cuadrito, pues, y ahorita que está diciendo de que son muy parecidos ciertas
palabras en las lecturas, pues sí, lo estoy checando y sí, es igual, se parece Exactamente, mucho. ¿no? Sí, 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 y todo esto se nos va presentando para un mejor estudio de este jueves, ¿no? Que ya estamos aquí en todo este aspecto, ¿no? Entonces, esta cena se presenta como un nuevo pacto con Dios, ahora por mediación de Jesús, ¿no? En torno al contexto pascual de la comida o comida cena que significa también la liberación del pueblo, este pacto original que ha tenido el pueblo con Dios. Entonces, es muy, muy interesante todo esto. Bien, vamos avanzando. Si no tienen alguna pregunta. Perfecto. Entonces, por ahí tendríamos que ir viendo todo esto para ir cerrando nuestro tema. La última cena no es entonces una comida ordinaria, sino una cena solemne, la última de tantas otras que habían celebrado por las aldeas de Galilea. Es decir, esta cena en la que se nos sitúa la institución de la Eucaristía, si no la leemos desde todas las otras comidas de Jesús, como que le perdemos un poquito el sabor, por todo lo que representa las comidas con Jesús. Pero ahora está entendida como una cena de despedida definitiva y trágica. Los relatos dicen que celebró la cena con los 12. Sin embargo, no hemos de excluir la presencia de otros discípulos e incluso hasta de discípulas que han venido con él en peregrinación. ¿Por qué? Porque sería un tanto ilógico en el actuar de Jesús que toda su misión pública tuviera comidas con todas las personas y que incluyera a todas, y que una cena no invitara a todos. Es ilógico, ¿no? Entonces, aunque los evangelistas no nos presentan esta peculiaridad, los biblistas dicen que muy probablemente Jesús invitó a otras personas, no solamente a los 12, aunque en los relatos evangélicos, pues, entre comillas, los que importan son estos 12, ¿no? Entonces, por ahí hay que irnos. Sería muy extraño, entonces, lo que les decía, en contra de su costumbre, compartir la mesa con toda clase de gentes, incluso con pecadores, y que ahora en esta cena, que es de despedida, no lo hiciera. Aunque eso lo tenemos más como una hipótesis teológico-bíblica, ¿no? Porque los evangelistas pues no nos dan ni para rechazar tajantemente, pero tampoco para afirmarlo. Pero siguiendo la lógica de las comidas de Jesús, es lo que pudiéramos nosotros decir. Ahora, Jesús vivía las comidas y cenas que hacía en Galilea, como símbolo y anticipación del banquete final en el reino de Dios. Dos sentimientos embargan a Jesús. Primero, la certeza de su muerte inminente, porque Jesús ya sabía que le querían echar mano, ¿no? Ya sabía que tarde o temprano se lo iban a echar. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que por ahí ya, porque así como a los profetas los habían matado, así Jesús veía en el horizonte que podía sufrir la misma suerte que aquellos profetas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, su confianza inquebrantable en el reino de Dios, al que ha dedicado su vida entera. Este tema del reino de Dios va a ser central en Jesús, es su misión. Es el reino de Dios la causa de la crucifixión de Jesús. Pero eso lo retomamos con más propiedad el día de mañana. Para Jesús la muerte está próxima. Jerusalén no quiere responder a su llamada. Jesús mantiene inalterable su fe en esta intervención salvadora de Dios que tanto ha predicado en el reino de Dios. Ha predicado con palabras y con obras, ¿no? Entonces, está seguro de la validez de su mensaje. Jesús se muere en la raya creyendo el reino de Dios y creyendo en Dios. Por eso tiene la fortaleza para aceptar la cruz. Con los gestos proféticos de la entrega del pan y del vino que nosotros palpamos en los relatos de la institución de la Eucaristía, compartidos además por todos, Jesús convirtió aquella cena de despedida en una gran acción sacramental, de hecho la más importante de toda su vida,
la que mejor incluso resume su servicio al reino de Dios. Porque fíjense, el gesto que hace Jesús, ¿no? Levanta el cáliz, levanta el pan, da gracias, lo baja, lo parte y lo reparte. Fíjense esto, lo levanta para dar gracias a Dios y lo baja. ¿Qué fue lo que hizo el Verbo? Se abajó, se encarnó. De lo alto, bajó. ¿Para qué? Para partirse y darse a los demás. En el mismo gesto de la institución de la Eucaristía, levantar, dar gracias, bajar, partir y compartir, es lo que Jesús hace con toda su vida. Porque el Verbo encarnado, bueno, el Verbo se encarna, baja, ¿no? Se parte y se reparte para los demás. Entonces, este gesto es un gesto que resume toda la vida de Jesús. No nada más es lo ritual, ¿no? Ay, sí dio gracias, lo partió y ahí quedó. No, está ejemplificando toda su vida, desde la encarnación hasta el momento que viene, que es la pasión y muerte. Y obviamente la resurrección, ¿no? Esto es porque quiere que sigan vinculados y que alimenten con él su esperanza. Que lo recuerden siempre entregado a su servicio, y es servicio al reino de Dios. Así fue la despedida de Jesús, que quedó grabada para siempre en las comunidades cristianas. Entonces, si se fijan, la comida de la última cena, todo lo que nos trae, la salvación para todos, la institución de la Eucaristía en torno a una actividad sacramental de Jesús que no solamente tuvo lugar el día jueves en la noche, sino que tuvo lugar a lo largo de todo su ministerio público. Luego entonces, ¿no? Esta cena va a representar para nosotros un signo de comensalía. Nuestra Eucaristía tiene que representar eso para nosotros, un signo de comensalía, de reunirme con el otro en torno al altar, pero para compartir la vida. Y a ejemplo de Jesús, partirme y repartirme en el servicio de los hermanos. Eso es lo que celebramos el día jueves. Y que yo considero que por desgracia nos lo roba el lavatorio de los pies. Porque ciertamente es un gesto muy bonito y de servicio de Jesús. Pero hay veces que eso le roba todas las cámaras y los reflectores al acontecimiento primordial que es la institución de la Eucaristía como una acción sacramental en la cual Jesús nos dice, yo bajé, me partí a mí mismo y me repartí entre ustedes. Ahora, esto que yo he hecho, partirme y repartirme, háganlo ustedes en memoria mía. Por eso, este mandato no hay que entenderlo únicamente como hacer esto en memoria mía, pues tengo que ir a misa. No, es parte de y parte fundamental, pero el partirse y compartirse es en lo existencial. ¿Sale? Al servicio de los demás, que sin duda tiene que verse fortalecido con la Eucaristía. Diría el Concilio Vaticano II, es fuente y culmen de nuestra vida cristiana, de donde nace todo y hacia donde queremos llegar. Por tanto, me parece que podremos estar viviendo mejor este día jueves la institución de la Eucaristía con todas estas características que aquí les presento, ¿no? Después vendría al menos este momento de foro y espacio para las preguntas, pero nuevamente ya nos va a expulsar Zoom. Entonces, ¿les parece que que ahorita hagamos este momento de oración final y después vayamos al bloque de las preguntas que nos expulse y nos regrese nuevamente? ¿Sale? Entonces, ¿quién me gusta ayudar a leer esta oración final, por favor? Yo. Adelante, Rosy. Dios nuestro, que para tu mayor gloria y para la salvación del género humano, has constituido a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Haz que el pueblo que Él conquistó con su sangre reciba plenamente al participar del memorial de su pasión, los tesoros que dimanan de su mente y resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Rose. Bien, entonces con esto concluimos la sesión, al menos en la grabación.